RTS presenta Resumen 2018. Amigos televidentes, les damos la bienvenida a nuestra emisión especial de su informativo La Noticia, en el que haremos un recorrido por los hechos más importantes e impactantes que ocurrieron a lo largo del 2018 en el Ecuador y el mundo. Empezamos. El secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio en la zona de Mataje, en la frontera norte, fue uno de los episodios nefastos que dejó el 2018. Un reportero, un fotógrafo y el conductor cayeron en poder del Frente Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho. A finales de enero, la situación en la línea de frontera se volvió tensa. Disidentes de las FARC que delinquen en ambos países fueron los autores de varios atentados en el lado ecuatoriano. En esta ola de violencia, 2 comunicadores y un conductor de Diario El Comercio arribaron al Mataje, pasaron el control militar que está a 5 minutos de la parroquia, sin imaginarse que era el último viaje programado por el destino. 3 trabajadores del medio de comunicación Diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer. El 3 de abril se hizo público un video donde se ve a los 3 colegas abrazados y encadenados, solicitando al presidente Lenín Moreno acceder a las exigencias de los secuestradores. Está en sus manos, señor presidente, nuestra vida. Días después vino lo peor. Medios colombianos informaban de un comunicado del Frente Oliver Sinisterra, dando a conocer la muerte de los miembros del equipo periodístico. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. El plazo se terminó el 13 de abril. El primer mandatario en rueda de prensa confirmó que los colegas fueron asesinados. Y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Fueron semanas duras de incertidumbre hasta que el 21 de junio la Fuerza Pública de Colombia ubicó en una zona rural del municipio colombiano de Tumaco, en una fosa común, 4 cadáveres. La probabilidad que 3 correspondían a los secuestrados se confirmó luego de algunos días. Eso no le pone un fin a esta historia, no es un punto final, no se ha acabado este capítulo amargo en la historia de Ecuador y de Colombia, más bien es el inicio de un camino hacia la verdad y hacia la justicia. Los restos de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra arribaron a Tababela en un avión de la FAA el miércoles 27 de junio. Momentos dramáticos se vivieron en la terminal aérea. Por fin se juntan acá, los podemos despedir dignamente. Una capilla ardiente se levantó en la iglesia de la Dolorosa, desde donde partieron juntos hasta el Campo Santo que los acogió en el sueño infinito. Juntos se fueron, juntos regresaron y juntos recibieron el descanso eterno. El gobierno ecuatoriano ordenó desclasificar documentos reservados para que la familia conozca qué pasó con el secuestro del equipo de Diario El Comercio. La información fue entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La conclusión es que capaz nosotros mismos fuimos quienes debimos haber ido a negociar y a rescatar a nuestros familiares, porque aquí no se hizo nada. Nos toca a nosotros ahora evaluar para sacar el mayor provecho de esa información. Mientras el Estado ecuatoriano, a través del procurador Íñigo Salvador, solicitó a la CIDH archivar las medidas cautelares por el crimen de los periodistas de Diario El Comercio. Y me refiero a estas medidas cautelares porque nada impide que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pudiera dictar nuevas medidas cautelares. No estamos pidiéndole dinero al Estado, no estamos pidiéndole absolutamente nada, solo tiempo para que el equipo de seguimiento especial pueda cumplir con su trabajo de forma adecuada. Iván Casamen, Resumen 2018. En los últimos días del año, los familiares de Javier, Paul y Efraín, tras reunirse con los ministros de Defensa, del Interior, Justicia y el Canciller, anunciaron que se amplió por 3 meses más el plazo para que la CIDH continúe con las investigaciones.
Y otro episodio similar al que vivieron los periodistas secuestrados y asesinados volvió a sacudir al país. Esta vez, una joven pareja fue víctima del accionar criminal de alias Guacho y sus militantes. Oscar y Katy también fueron asesinados. Señor presidente, pedimos que por favor nos ayude, que nos dé la mano. Que no nos pase lo que nos pasó a los periodistas. El video llegó por el canal 2 de comunicación. El 17 de abril, las autoridades del sector de seguridad arribaron temprano al ECU 911 para dar a conocer a la opinión pública la noticia de lo que era un nuevo secuestro, esta vez de una pareja cuyos nombres eran un misterio. Es la primera vez que alias Guacho nos envía una prueba de vida directamente a nosotros. La noticia se viralizó, no tomó mucho tiempo saber sus nombres. Eran Oscar Villasís y Katy Velasco. La pareja de ecuatorianos fue secuestrada en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia. Por versiones del papá, efectivamente habían salido con dirección a la frontera a realizar algún tipo de actividad, que eso ya se determinará en la investigación. Fue la única prueba de vida que enviaron los captores. La familia viajó de Santo Domingo a Quito en busca de ayuda para que Oscar y Katy regresen con vida. No soportamos, toda la familia estamos en llorar. Tranquila, mamita, tranquila. Queremos que mi hijo salga vivo, que no vaya a pasar nada. Los días cortos y las noches largas fueron la tónica de varias semanas, hasta que el 3 de julio Colombia informó que hallaron en una zona selvática del municipio de Tumaco, en una fosa común, 2 cadáveres con múltiples heridas. Alta probabilidad de que esos 2 cuerpos correspondan a la pareja que fue secuestrada. Los restos fueron llevados hasta medicina forense en Pasto, donde confirmaron que eran Katy y Oscar, y empezaron los trámites de repatriación. Esto es un asesinato, a ellos lo mataron. El viernes 6 de julio, en un avión de la FAE llegaron procedentes de Pasto, Colombia, los 2 féretros. Los ataúdes bajaron cubiertos con banderas del Ecuador. Todo un país lamentó la violencia en el cordón fronterizo. Los restos fueron sepultados en Santo Domingo, en un adiós marcado por el dolor de los seres queridos. Aunque salieron en un viaje juntos, el descanso eterno les llegó por separado. No mataron a un animal, le quitaron la vida a una niña tan inocente. ¿Qué culpa tenía ella de conflictos? La familia busca saber qué pasó, por qué no regresaron con vida. El proceso para llegar a conocer la verdad aún tiene un camino largo por recorrer. Que este caso no se puede quedar en la impunidad, por eso nosotros queremos justicia y día a día seguimos luchando y cada vez más fuerte. Señor presidente, un secuestro que enlutó a 2 familias ajenas a la violencia en la frontera. Tuvieron la amarga experiencia de perder a sus seres queridos. Iván Casamen, resumen 2018. En enero de 2018, el Ecuador sufrió el primer atentado terrorista con coche bomba. Posteriormente a este hecho, una larga cadena de acontecimientos violentos vinculados al grupo narcodelictivo Oliver Sinisterra conmocionaron al país. Producto de ello, operaciones militares acabaron con el principal líder del grupo narcodelictivo Oliver Sinisterra. ¡Ey, ábranse que los carros tienen combustible, pueden estallar! De forma sorpresiva, el estallido de un aparato explosivo de gran magnitud rompió el silencio de la madrugada del 27 de enero de 2018. El lugar geográfico del primer atentado terrorista con coche bomba que se registró en el país fue en San Lorenzo, el blanco el cuartel del comando de policía de la zona. Es una organización que la lidera alias Guacho. De esta explosión, 28 personas resultaron heridas. La onda expansiva, que se asegura alcanzó los 50 metros, destruyó ventanales, muros y autos que se encontraban en el lugar. Cuando las cosas parecían haberse calmado, a mediados de marzo en Borbón, provincia de Esmeraldas, un nuevo atentado de menor magnitud se perpetró frente a un retén policial. Es a partir de este hecho que la policía montó un operativo en donde se allanaron en diferentes zonas de esa provincia un total de 18 inmuebles. Asimismo, se detuvo a varios individuos que se dijo formarían parte de un grupo armado residual encabezado por alias Guacho. Tenemos información de que han cometido no solamente ilícitos en la frontera, sino que están cubriendo a grupos narcotraficantes.
4 días después del atentado terrorista en Borbón, es decir, el 20 de marzo, 3 infantes de Marina fallecieron producto de la detonación de un artefacto explosivo mientras realizaban un patrullaje en Mataje Esmeraldas. Otro más murió luego de ser trasladado a Quito al hospital militar. En ese mismo hecho, 11 uniformados también resultaron heridos. Y aunque desde inicios de estos actos criminales las autoridades presumían que Walter Arízala, conocido como alias Guacho, era el responsable de los atentados terroristas, no fue hasta el 13 de abril, luego de confirmarse la muerte de los 3 trabajadores de la comunicación de Diario El Comercio secuestrados el 26 de marzo, que Guacho entró a la lista de los más buscados. Y ofrecemos una recompensa de $100,000 por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia. Las autoridades de Ecuador y Colombia afirmaban desde sus frentes que estaban tras la pista del narcoterrorista. A mediados de septiembre se confirmó que el líder de Oliver Sinisterra se encontraba herido tras una operación militar en el sureste de ese país. No tenemos el objetivo principal bajo nuestro control. Hoy se conoce que Guacho escapó de ese ataque. Sin embargo, durante este mes de diciembre, la suerte se le agotó. Su deceso fue oficialmente informado por el presidente colombiano Iván Duque. Podemos confirmar que alias Guacho cayó en una operación y que ha sido abatido por los héroes de Colombia. Hasta su muerte, Guacho caló hondo con su estructura criminal, a tal punto que tras la operación Camaleón del 17 de octubre pasado, se logró capturar, después de allanar cuarteles militares, viviendas y oficinas, a 6 militares ecuatorianos en servicio activo, un funcionario del Ministerio de Defensa y 6 civiles que se presume eran los encargados de robar armas, municiones y explosivos, borrar faltantes y posteriormente vender este material bélico a la organización de Oliver Sinisterra. El grupo narcoterrorista, se dice, contaría en este momento con un sucesor de nombre Carlos Arturo Landazuri Cortés, alias Comandante Gringo. Javier Rosero, resumen 2018. 2018 fue un año complejo para la Asamblea Nacional, que se sumió en medio de una crisis institucional por denuncias de corrupción. A inicios de año salía a la luz pública un escándalo que terminaría con la presidencia de José Serrano. Más tarde, 2 legisladores serían destituidos acusados de cometer irregularidades en sus cargos. Arrancaba el año y en la Asamblea habían novedades. Una reconfiguración de fuerzas a la interna hacían que el panorama sea distinto al de la última década. País ya no tenía hegemonía en la legislatura. Una de las primeras acciones fue designar a María Alejandra Vicuña como vicepresidenta de la República, esto luego de la sentencia en contra de Jorge Glass y la ruptura definitiva entre el correísmo y el morenismo. Pero 2018 sería un año intenso para la Asamblea. Antes de culminar febrero se desataba un escándalo de grandes proporciones. Un audio filtrado y hecho público por el fiscal general ponía en jaque al presidente de la Asamblea. En el audio se escuchaba hablar a José Serrano con el excontralor prófugo de la justicia Carlos Poli. Hablaban de bajarse al fiscal del cargo. ¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo estás aquí? Pues hermano, saludándote. Hermano, aquí el tema es Vaca, hermano. Vaca es miserable. Tú sabes que siempre fue miserable. Pero definitivamente tenemos que bajarle a... No nos queda más. Él no puede ser fiscal hasta finales de este año. Pero en cualquier democracia, en cualquier lugar del mundo, un funcionario de una institución no puede hablar de bajarse al funcionario que está precisamente investigando al prófugo de la justicia. Y esto desató duras críticas al interior de la Asamblea, críticas que llevaron a que en una larga sesión el Pleno decidiera cesar en el cargo a José Serrano y enjuiciar políticamente y destituir al fiscal Carlos Vaca Mancheno. Esto le hacen al presidente de la Asamblea, queridas y queridos compatriotas. El fiscal general de la Nación es un peligro. Es un peligro para el país. Usted fue el asambleísta más votado. Por eso le pedimos que no nos arrastre este terreno escabroso. El presidente de la Asamblea penosamente no tiene credibilidad, no goza de nuestra confianza. Enseguida el morenismo buscaría recomponer sus fuerzas. Elegían como presidente a Elizabeth Cabezas, que ofrecía una reestructuración interna de la legislatura con una agenda consensuada para poder echar a andar los proyectos de ley. Los escándalos por casos de corrupción golpearían la imagen de la Asamblea. Denuncias de cobros de diezmos de ex asesores legislativos salpicaban a varios legisladores, entre ellos a Norma Vallejo del morenismo. Ella se defendía de la acusación. Tengo pruebas de las presiones
y de que supuestamente se vendió mi cabeza para cubrir otras. Un legislador no puede ejercer funciones de recaudador de ningún partido y menos todavía de los salarios de un funcionario de la Asamblea. Pero las pruebas presentadas en la comisión especial que investigó el tema determinaron varias irregularidades. Nosotros lo que hemos hecho es probar la eventual gestión que se hiciera para cargos públicos. A la par, se denunciaba que la legisladora correísta Sofía Espín había visitado a un testigo protegido del caso Fernando Balda en la cárcel. En esta visita, supuestamente Espín había ofrecido protección y recursos a cambio de que la testigo cambie su versión y se retracte en acusar al expresidente Rafael Correa. Me acerqué donde ella está para ver las condiciones en las que se encuentra. Realmente nosotros estamos preocupados porque el abogado que tiene la señora Falcón en realidad no la defiende. Y lo que hizo la asambleísta Espín al visitar a la señora Falcón en la cárcel es sin duda alguna incompatible con sus actividades porque ejerce una presión política. Tras la investigación, la comisión especial determinó la responsabilidad de la legisladora. Tanto Sofía Espín como Norma Vallejo serían destituidas del cargo en una larga sesión del Pleno, sesión en la que Sofía Espín adelantaría la caída de la vicepresidenta de la República, pues en medio de las discusiones, Espín recriminaba a su ex coidearia Jimena Peña y la amenazaba con presentar pruebas en contra de María Alejandra Vicuña. Me dijo Jimena, mira, si ustedes no paran esta votación, se van a quedar sin vicepresidente. Tengo esta denuncia de diezmos. Estaba desesperada, la verdad. Pero bueno, de ahí ella cogió y se retiró con el documento. El escándalo por supuestos cobros de diezmos de la vicepresidenta también llegó a la Asamblea, que con una mayoría absoluta aceptaron la renuncia de María Alejandra Vicuña y posesionaron a Otto Sonnenholzner como el tercer vicepresidente en el periodo de Lenín Moreno. Durante 2018 la Asamblea ha logrado aprobar al menos 20 leyes, entre ellas las más polémicas: la reforma a la Ley de Comunicación que elimina la Supercom, la Ley de Fomento Productivo que busca la reactivación económica, entre otras leyes. Además, se encaminó nuevamente el poder de fiscalización de la legislatura con varios juicios políticos que terminaron en la censura de funcionarios. Así concluye un año lleno de polémicas dentro de la Asamblea Nacional, que se apresta a empezar el 2019 esperando poder cumplir con la agenda legislativa propuesta por Elizabeth Cabezas. Javier Gallo, resumen 2018. Hace poco se cumplió un año de la sentencia a 6 años de prisión en contra del ex vicepresidente Jorge Glass por el caso Odebrecht. Sin embargo, aún no se realiza la audiencia de casación solicitada por su defensa. Tras la fuga del ex secretario de Comunicación Fernando Alvarado, Glass fue trasladado a la cárcel de La Tacunga, donde inició una huelga de hambre. El golpe no tardó más de 9 días tras la posesión de Lenín Moreno. Desde diciembre de 2016, Odebrecht había sido un baúl intocable, pero el nuevo fiscal y ex asesor del presidente saliente terminó abriendo la caja de Pandora. Empezaron con el tío del entonces vicepresidente. Mi familia no huye, afronta todo, ¿no? Vamos a afrontar un debido proceso. Creo en la justicia. Allanaron también la casa de quien había ganado por segunda ocasión el concurso para mantenerse como Contralor General del Estado, pero Carlos Pollitt ya se encontraba en Estados Unidos. Según la Fiscalía, de acuerdo a la delación de José Conceição Santos, el tío de Glass era su emisario y pedía entre el 1 y 1.3% de los contratos. Se habrían entregado 13,5 millones de dólares entre 2012 y 2016. Durante 4 meses, el segundo mandatario negó la vinculación. Visitaban a informar también avance de obras. No tengo nada que ocultar. No, esto es espionaje político. Lastimosamente, el dedo apunta cada vez más hacia usted. La soledad, pese al ejercicio del poder, terminó precipitándose la tarde del 2 de octubre. Del ingeniero Glass y del señor Rivera es una decisión que se funda en los elementos de convicción. Estoy a pocos minutos de entregarme a la justicia. Como lo dije siempre, los inocentes no tienen por qué huir. Aún en la cárcel número 4 mantuvo su estatus constitucional de vicepresidente en ausencia temporal y para su abogado, con pleno derecho laboral. Él ha pedido vacaciones, 2 meses de vacaciones. A pesar de todas las impugnaciones y apelaciones, 1 mes y medio después, el juez Edgar Flores, en calidad de autores del delito de asociación ilícita, la pena de 6 años de reclusión. A inicios de enero, en la Comisión de Fiscalización, nunca hubo un acuerdo para su juicio político.
Terminó el plazo de 90 días y Glass dejó de ser vicepresidente por disposición constitucional el viernes 5. Posicionada como vicepresidenta. Más de un año en prisión y también de su sentencia en primera instancia, pero aún no se efectúa la audiencia de casación. A finales de octubre, gracias a la fuga de Fernando Alvarado y un informe de inteligencia, lo trasladaron a la cárcel de La Tacunga. Esta vez, su abogado denunció que se encontraba en condiciones deplorables e infrahumanas. Y Glass empezó una huelga de hambre. Jorge Escobar, resumen 2018. Tras la renuncia de María Alejandra Vicuña de su cargo como vicepresidenta de la República, la Asamblea designó a Otto Sonnenholzner como segundo mandatario. Sonnenholzner, economista de profesión, asumió el cargo como el tercer vicepresidente en lo que va del periodo de Lenín Moreno. La denuncia de un supuesto cobro de diezmos en contra de María Alejandra Vicuña puso en jaque su permanencia en la vicepresidencia de la República. Días después y ante la presión de la opinión pública, Vicuña dejaría el cargo presentando su renuncia irrevocable. De inmediato y tras la aceptación por parte de la Asamblea, se eligió a Otto Sonnenholzner como el sucesor y se convertiría en el tercer vicepresidente en el gobierno de Lenín Moreno. Otto Sonnenholzner, quien presidía la terna, fue electo en la Asamblea y recibió el respaldo de las diferentes bancadas legislativas. Nosotros vamos a respaldarle a Otto, no nos defraude. El Ecuador y los ecuatorianos nos merecemos un vicepresidente digno. A los ecuatorianos no nos interesa si es morenista, si es correísta, si es leal a Correa, si es leal a Moreno. Peor si es leal al poder, que trabaje responsablemente, que le sirva al pueblo ecuatoriano en sus más caros intereses. Es la persona adecuada por ser una persona honesta, preparada, profesional, empresario, sí, de profundas convicciones y compromiso social. Aunque también llegaron críticas desde el sector opositor correísta. Le aclaramos al país que aquí no hay unanimidad, que los que nos decían borregos, resulta que ahora terminan siendo los borregos de sus líderes. En su discurso, el flamante nuevo vicepresidente se comprometió a contribuir con la unidad del país y a trabajar para salir adelante ante las dificultades económicas que atraviesa el Ecuador. Quiero agradecerle a mi familia por todo el apoyo brindado ante este inmenso desafío. Mi compromiso con ellos y con el país es servir y salir de este mismo pleno juntos, con la cabeza en alto y seguros de haber dado nuestro mejor y mayor esfuerzo. Así, Otto Sonnenholzner se convertiría en el nuevo vicepresidente de la República. Asumía además las funciones delegadas por el presidente. Entre ellas, estará a cargo de la coordinación de los nuevos 6 gabinetes sectoriales. Esta nueva estructura interna del régimen busca articular las acciones entre los ministerios. Además, estará al frente de dar seguimiento a la política de diálogo con miras a articular un gran acuerdo nacional. Así, días antes de finalizar el 2018, el país cuenta con un nuevo vicepresidente de la República. Javier Gallo, resumen 2018. Ya volvemos con Resumen 2018. Usted está viendo Resumen 2018. Ante una serie de cuestionamientos por el caso Odebrecht y las críticas a la gestión del Consejo de Participación Ciudadana, el presidente Lenín Moreno convocó a una consulta popular sobre 7 temas, entre ellos la tipificación de la muerte civil para los funcionarios involucrados en actos de corrupción y la imprescriptibilidad de los delitos sexuales infantiles. Que la soberanía del país reside en el pueblo. Lo anunció la misma noche del 2 de octubre del año pasado, en que su vicepresidente grababa un video previo a su entrega a las autoridades por un ovillo llamado Odebrecht. Y cada uno de ustedes podrá elegir con total libertad. Insisto, con total libertad. La consulta es a favor del país, a favor de ustedes y de nuestros hijos. Estos cambios nos darán herramientas
poderosas para enfrentar la corrupción. Luego tenía que aguardar procedimientos, plazos y términos establecidos en la Constitución antes del pronunciamiento de la Corte, que debía emitir su dictamen de favorabilidad. En el CNE había una intermitencia. En medio de sus cuestionamientos al procedimiento, creo que cumplo con mi deber y mi patria al decidir terminar mis funciones, al concluir el periodo constitucional para el que fui designado. Dejo mi condición de presidente y consejero del órgano electoral. Sucesión y superado otro escollo por quien debía ocupar la silla vacante, Nubia Villasís advertía que llegamos fortalecidos, con mucha experiencia y sobre todo con gran responsabilidad para llevar adelante esta transición. Vencido el plazo de 20 días que tenía una corte que antes emitió un dictamen favorable para las enmiendas de diciembre de 2015, sin consulta popular y otras demandas del gobierno de turno, Moreno no perdió tiempo y emitió 2 decretos ejecutivos a fin de que el CNE, sin más dilaciones. El Consejo Nacional Electoral tiene en su cancha la organización de la consulta popular. El país, los ecuatorianos, la coyuntura política que vivimos exige agilidad y eficiencia. Las 7 preguntas plantearon: muerte civil en la función pública, la reestructuración del Consejo de Participación, eliminación de la reelección indefinida, derogatoria de la ley de plusvalía, incremento de la zona intangible y disminución del área de explotación en el Parque Yasuní, prohibición sin excepción de la minería metálica y finalmente la imprescriptibilidad de los juicios por delitos sexuales infantiles. Un domingo 4 de febrero, otra mayoría popular concedió el sí con más del 60% de los votos válidos. Y entonces se conformó el Consejo Transitorio, que empezó a evaluar los excesos de la década fugaz y posesionar a no pocas autoridades encargadas. Jorge Escobar, resumen 2018. La gestión del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha sido intensa durante 2018. En un año se destituyó a 28 funcionarios y aún continúan con el trabajo de designar a sus reemplazos. La pregunta 3 del referéndum que se llevó a cabo el 4 de febrero del 2018 fue fundamental. Al ganar dio paso a que se cesen funciones al pasado Consejo de Participación Ciudadana y que se conforme uno nuevo con la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde y, de ser el caso, cesarlos y designarlos. Tras el envío del Ejecutivo a la Asamblea Nacional de 7 ternas, sí juramos. Sí juramos. Se eligió para que conformaran a este nuevo a Luis Macas, Luis Hernández, Pablo Dávila, Javier Zavala Egas, Eduardo Mendoza, Miriam Félix y Julio César Trujillo. Este último se convirtió en el presidente del organismo. Lo que sí les puedo anticipar es que es un organismo completamente nuevo, creado por el pueblo en la consulta popular. El trabajo de los nuevos consejeros no tardó. En un mes se destituyó al superintendente de comunicación Carlos Ochoa y al ex superintendente de Economía Popular y Solidaria Patricio Rivera. El tercero en ser cesado fue Ramiro Rivadeneira, que fungía como defensor del pueblo. Que debe saber el señor Rivadeneira que ya no es más defensor del pueblo y que sus amenazas nos tienen sin cuidado. Pero simultáneamente se llevaba a cabo un proceso de evaluación al Consejo de la Judicatura. Hubo impases. El presidente del organismo llamó caterva de cómplices de violadores de derechos humanos al equipo presidido por Gustavo Yalg. Pero no solo eso, sino que en medio de la evaluación y de los descargos a las acusaciones que presentaba el grupo, Trujillo mandó a sentar a Yalg y lo amenazó. No me obligue a usar la fuerza pública para reducirle al sitio que le corresponde. Seguido de aquello, los 5 vocales del Consejo de la Judicatura fueron cesados en sus funciones y un mes después fueron reemplazados. Para el mes de julio, la evaluación y en su mayoría la destitución de autoridades continuaba. Así también fueron cesados los vocales del Consejo Nacional Electoral, el superintendente de bancos, Cristian Cruz, la superintendenta de compañía, Suad Mansur, 3 de los 5 jueces del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Cordero de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, y en agosto se culminó con la destitución de los 9 magistrados de la Corte Constitucional.
Pero una vez cumplida esa etapa, se inició con otra, con la selección de las autoridades de 16 entidades. Culmina el año con la designación de 8 funcionarios, pero aún tienen los procesos pendientes del fiscal general del Estado, del defensor del pueblo, de quienes integrarán el Tribunal Contencioso Electoral, del superintendente de bancos, del Consejo de la Judicatura y de la Corte Constitucional. Andrea Orbe, Resumen 2018. Tras la salida del poder de Rafael Correa, gran parte de las megas obras de su gobierno presentaron supuestas irregularidades como sobreprecios, fallas de construcción, inconvenientes legales y retrasos en la ejecución. Fueron varias las denuncias. Compatriotas. El propio presidente Lenín Moreno ya lo había anunciado. Se identificaron 640 obras contratadas durante el régimen anterior con problemas que iban desde fallas constructivas, inconsistencias legales hasta sobreprecio. Y que fueron contratadas entre 2011 y marzo del 2017, se han registrado incrementos por más del 85% de su valor inicial. Obras como las hidroeléctricas. Por ello, el gobierno, con el apoyo de la Contraloría, inició el 2018 con auditorías para varios de estos proyectos. Por ejemplo, en marzo, el organismo, a través de un segundo examen especial realizado a Mandurriacu, determinó que existirían pagos injustificados en su construcción, además de un supuesto incremento en el costo de la obra en 60,4% de su valor original. Es decir, que pasó de 124,8 millones a 227,3 millones de dólares. El primer examen se ejecutó bajo la dirección del excontralor Carlos Polit, hoy prófugo de la justicia, en el cual no se habrían hallado irregularidades. De las 8 centrales hidroeléctricas, apenas 3 están en funcionamiento. Nos costaron más de 4.000 millones de dólares. Las 5 restantes, cuya construcción debió haber terminado hace 3 años, siguen sin funcionar. Supuestos sobreprecios en obras que también salió a denunciar el Consejo de la Judicatura Transitorio el pasado 26 de septiembre, asegurando que tras un estudio se habría detectado un excedente en edificios para el sistema, como los complejos judiciales Quito Norte, Guayaquil Norte, Otavalo y La Tacunga. Sobreprecios en los contratos, que en promedio señalan un 60%. Ya para el 2 de octubre, el gobierno anunció que solicitó cooperación a las Naciones Unidas para que se realice un estudio a los proyectos Refinería del Pacífico, Monteverde, Pascuales Cuenca, Licuefacción Gas Natural Bajo Alto y Refinería de Esmeraldas. Empresas de Inglaterra, España y Estados Unidos son las encargadas de ejecutarlo. Para revisar si es que aquellos tienen sobreprecios o algún tipo de viso de corrupción. Finalmente, antes que concluya el 2018, el 15 de noviembre, la Contraloría dio a conocer el informe borrador sobre la hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair, la más grande del país, en el cual se establece que tendría 171 defectos de todo tipo, principalmente fisuras en las turbinas de distribución de agua, fallas que ya fueron anunciadas meses atrás por el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, problemas que, según dicho informe, generarían un perjuicio al Estado por cerca de 28 millones de dólares. Hasta que nosotros no estemos satisfechos, no se firmará el acta de entrega-recepción definitiva. Y así las mega obras del expresidente Correa se convirtieron en puntos de discusión y cuestionamientos durante este año. Adriana Rojas, Resumen 2018. En tema de economía, 2018 fue un año con sorpresas y grandes desafíos para el gobierno nacional, que adoptó una serie de medidas que fueron criticadas por sus ex coidearios de la Revolución Ciudadana. Han pasado ya varios meses de nuestro gobierno, es cierto. Cada día fuimos encontrando información que nos revelaba la realidad de cómo recibimos la economía. Durante el primer trimestre del año, el país cerró con un mayor índice de necesidades que ingresos. Y en respuesta a esto, el gobierno planteó un plan económico hecho público el 2 de abril. La propuesta estuvo centrada en 4 ejes: estabilidad y equilibrio fiscal, la reestructuración y optimización del Estado, el equilibrio en el sector externo y la sostenibilidad de la dolarización, y además la reactivación productiva del sector privado y público. Hoy presentamos un programa basado en la transparencia y la verdad, no en falsas ilusiones. Estas medidas fueron criticadas por los viejos aliados del presidente Moreno, que además vieron en el nombramiento de Richard Martínez como ministro de Economía una prueba más de la conversión a la derecha del actual régimen. La mayoría del pueblo ecuatoriano votó por un proyecto de la Constitución, del socialismo del buen vivir, y obviamente hace mucho tiempo ya el gobierno se alejó de esos postulados fundamentales. Ya con equipo renovado, en la Asamblea Nacional se dio paso para el trámite y aprobación de la Ley de Fomento Productivo, que fue publicada en el Registro Oficial el 21 de agosto.
El cuerpo normativo incluye la remisión para deudores de 2 entidades públicas con miras a recaudar $602 millones, beneficios para inversiones, exoneración de impuestos a las salidas de divisas y plantea que no exista techo al endeudamiento hasta 2021. Y cuando usted permite que haya nueva inversión y se libera de impuestos, algo que no lo recibía, quiere decir que puede tener nuevas empresas, nuevas inversiones. Un enfoque es el que cree que con la disminución y la transferencia de incentivos al sector privado, inmediatamente se generan los empleos. Y esto no necesariamente es así. Pero con la ley también se ejecutaron otras medidas como la reducción de subsidios en la gasolina super y el diésel industrial. Es un subsidio que va enfocado naturalmente a personas que más tienen. Las críticas empezaron a llover para el gobierno, que en números no lograba llegar a sus proyecciones para este año, así que nuevamente se recurrió a las líneas de crédito. Y a vísperas de la Navidad, el régimen anunció un nuevo recorte en el subsidio de la gasolina extra y Ecopaís, además de otras medidas económicas que generaron la movilización de organizaciones sociales. Mientras tanto, la proforma presupuestaria que fue enviada en 2 ocasiones a la Asamblea, la última con observaciones hechas por el Ejecutivo, no tuvo acogida, así que esta deberá entrar en vigencia a través del Ministerio de la Ley. Carolina Basante, resumen 2018. Al finalizar el 2018, tras el decreto presidencial de ajuste de los combustibles, el galón de gasolina extra y eco cuestan $1.85. Además, el precio de venta en terminal de la gasolina super será determinado en forma mensual por Petroecuador en base al costo promedio ponderado más los costos de transporte, almacenamiento, comercialización, un margen que podrá definir la indicada empresa pública y los tributos que fueren aplicables. Y el salario básico unificado aumentó a $394. Ya volvemos con Resumen 2018. Usted está viendo Resumen 2018. Los accidentes de tránsito durante el 2018 tiñeron de sangre las vías del país y ocuparon las primeras planas y titulares de la prensa nacional. Las mayores tragedias involucraron buses de transporte de pasajeros. Mi hija, llama a la policía. Ya le llamo, tranquilo, mijo. Mándale, ya voy a enviarle, espérate. Pareciera que está muerto. Sí, lo van a reanimar porque no tiene pulso. Voces desesperadas que se viralizaron en redes sociales y que penetraron en el corazón de una sociedad alarmada por aquellas acciones que se tornaban en la noticia de cada semana. Un accidente en la vía Cuenca-Molleturo dejó 12 fallecidos y más de 20 heridos. 36 horas después, 26 fallecidos y decenas de heridos. El último de gravedad se suscitó este fin de semana en la vía Cuenca-Loja. Allí 11 muertos y 45 heridos. Los buses de transporte de pasajeros fueron los vehículos que mayor número de muertes provocaron en cada percance. Perdió pista y se volcó de forma violenta. Los pasajeros que intentaron salir por las ventanas murieron aplastados por el automotor cuando dio vueltas de campana. Uno de los casos más escuchados es el que ocurrió en agosto pasado cuando 12 hinchas de un equipo de fútbol fallecieron tras volcarse en la vía Cuenca-Molleturo. Fanáticos que, impulsados por el deseo de apoyar a un club deportivo, se aventuraron al último viaje de sus vidas. Con el cuerpo de bomberos que está atendiendo con todos sus voluntarios, con todo su personal de emergencia. Aun cuando la población se lamentaba por esta tragedia, un nuevo accidente golpeó a la conciencia ciudadana y convirtió al Ecuador en noticia internacional. Esta vez, un bus con pasajeros oriundos desde Colombia y Venezuela se precipitó en la vía Pifo-Papayacta. Más allá de las fallas mecánicas, los expertos señalan que es necesario tomar precauciones, ya que en su mayoría estas tragedias se produjeron luego de una imprudencia humana. Estos índices dieron paso a reforzar las seguridades, controles y condiciones a nivel nacional. Sirenas de rescate que se hicieron escuchar en las carreteras del país, estructuras que se convirtieron en chatarra, víctimas para quienes en el mejor de los casos terminaron con secuelas permanentes y para otros no hubo más opción que desfilar por las morgues del país. Es parte de la herencia que nos dejan estos 12 meses que se marchitaron.
Resumen 2018. Hasta finales de noviembre del 2018, la droga incautada a nivel nacional superaba las 80 toneladas. Gran parte estaba destinada al mercado internacional, mientras que una mínima serviría para el consumo interno. En el siguiente resumen, recordaremos las principales estrategias aplicadas por las organizaciones narcodelictivas en su afán por distribuir la sustancia. Los tentáculos de la droga incluso amenazaron con dañar la imagen de entidades militares en el país. Un ejemplo, lo ocurrido al interior de la base aérea de Manta, lugar donde un sargento segundo y un cabo primero fueron identificados como integrantes de una organización que operaba con la sustancia prohibida. Este es precisamente el riesgo del narcotráfico que infiltra las instituciones, que infiltra también las instituciones que están encargadas de cuidar el orden. Versiones de las autoridades confirman que Ecuador solo es un país de tránsito, que la sustancia llega desde naciones vecinas y empieza a recorrer sectores costeros. Desde allí se aprovechan de la necesidad de los pescadores para reclutarlos y lograr que ellos empleen sus lanchas para el traslado de la sustancia por mar hasta el encuentro con grandes embarcaciones, en cuyo interior es posible transportarla hacia destinos en Centro y Norteamérica. Lo que dio positivo y se encontró una gran cantidad de estas sustancias en un doble fondo de esta lancha y al momento se están haciendo los procedimientos normales para determinar qué tipo de sustancia es, así como la cantidad. Para ingresar la sustancia al país aplicaron diversos mecanismos y formas. Una de estas modalidades fue descubierta luego del accidente de un bus internacional. El hecho se dio en la vía Pifo-Papayacta. 23 personas fallecieron. Todos eran de origen colombiano y venezolano. Aunque serán las investigaciones las que determinen el grado de responsabilidad de los supuestos turistas que viajaban gratis. Para aquellos envíos que lograron cruzar todos los controles, hubo destino en provincias con salida al mar. Desde allí ocultaban la droga bajo tierra a la espera de ser enviada por partes a través de los lancheros. En Montecristi, en Jaramijó, en Sucre, en Jama, en San Vicente y Pedernales, logrando la ubicación de 2 toneladas 300 kilogramos, corresponde a clorhidrato de cocaína. Así, en medio de operativos, controles y una persecución en contra de estas organizaciones encargadas de negociar con la droga en grandes cantidades, se logró superar las 80 toneladas incautadas hasta finales de noviembre. Resumen 2018. Ya volvemos con Resumen 2018. Usted está viendo Resumen 2018. 2018 trajo consigo la reapertura de investigaciones de un escabroso crimen. Se trató del asesinato del general Jorge Gabela, ocurrido en 2010, y que según la versión oficial dada por el pasado gobierno, habría sido a manos de la delincuencia común. Sin embargo, la familia del ex jefe de la FAE insistió en que se trataba de un crimen de Estado. El caso sigue en investigación. A raíz de la desclasificación de la información ordenada por el presidente Lenín Moreno en el mes de junio, se abrieron 2 indagaciones del caso Gabela, una en Fiscalía y otra en la Asamblea Nacional, que conformó una comisión ocasional multipartidista. No vamos a ocultar ninguna información, no vamos a permitir que se transgreda el debido proceso. Las investigaciones en ambas instituciones se dieron alrededor del llamado tercer producto, el informe final hecho por el perito Roberto Mesa en 2013, cuando fue contratado para colaborar con el comité interinstitucional creado por decreto ejecutivo del entonces presidente Rafael Correa. Las conclusiones del trabajo de Mesa serían contrarias a las de dicho comité, que en 2015 zanjó el caso Gabela como un crimen de delincuencia común, y confirmarían la hipótesis de la familia del general. Sí, está vinculado a las denuncias que él realizó por la compra y adquisición de los helicópteros. Mesa regresó al país y rindió su versión en Fiscalía, en donde entregó los nombres de quienes serían los sospechosos de ser los autores intelectuales del crimen. Ustedes no entenderían lo que siento en este momento, al sentir que mi esposo trabajó 35 años con esa misma gente, que fueron compañeros, los mismos que lo mandaron a asesinar.
Paralelamente, en la Asamblea, la comisión presidida por el oficialista César Litardo abrió la indagación convocando una treintena de funcionarios y exfuncionarios del gobierno anterior y las Fuerzas Armadas. Con las comparecencias se corroboró que el tercer producto sí existía y este llegó a manos de secretarios de Estado de aquel entonces. Hubo una discusión de este producto, hubo observaciones que se plantearon y me atrevería a decir que observaciones de forma básicamente. Y ahí surgió una nueva incógnita. ¿Conoció esto el expresidente Correa? Físicamente a usted le consta que usted le entregó en sus manos a Rafael Correa Delgado los documentos, folios, anexos, peritaje y demás que constaban en custodia y que usted tenía acceso. Sí, le presentamos todos. Entonces, ¿usted nunca recibió el informe? O sea, el acto de que me entregue un informe de tantas páginas, no. La sospecha del secretismo detrás del caso Gabel en el pasado gobierno se hizo más fuerte, pero más allá de esto también se levantaron las dudas sobre los posibles intereses ocultos en las altas esferas de la Fuerza Aérea para adquirir los helicópteros Drup, que de boca de los mismos generales que participaron en el proceso de compra habrían llegado al país con fallas. Hubieron problemas con las palas, con los motores, con varias cosas, eso que se mencionó, alguien mencionó que tuvieron que ponerle masilla epóxica para que siga funcionando. Es verdad, todo eso pasó. El informe final de la Comisión Legislativa mencionó por primera vez la posible existencia de un crimen de Estado y recomendó a la Unidad Financiera y a la Contraloría examinar los movimientos financieros y patrimonios de alrededor de 70 personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa. Yo estoy convencida que hubieron coimas por parte de vendedores de armas, algunas personas. El documento aprobado por el Pleno será remitido a otros organismos y la Comisión Legislativa se mantendrá conformada para dar seguimiento del curso de la investigación. En enero se espera la llegada del perito Mesa para una nueva investigación de este caso. Ahora viene la batalla más fuerte, enfrentarnos a la justicia. Carolina Basante, resumen 2018. El supuesto secuestro en Colombia del activista político Fernando Balda involucró al expresidente Rafael Correa, quien terminó siendo llamado a juicio y con un pedido de difusión roja a la Interpol, organismo que al final no dio paso a tal solicitud. Es el primer proceso legal en el que Correa ha sido implicado tras su mandato. Con el reconocimiento de la denuncia por Fernando Balda en la Fiscalía General del Estado el 23 de enero, se reactivó una investigación que permaneció estancada por varios años en relación al secuestro del cual habría sido víctima en Colombia. Diligencia legal que el 20 de marzo permitió la detención de 3 policías que pertenecían a la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, Raúl Che, Diana F. y Jorge E. Rangos superiores y personajes del poder político que ordenaron a los hoy aprendidos cometer el secuestro. Sobre Balda existía un proceso legal por calumnias que lo interpuso el expresidente Rafael Correa, por lo que el ex asambleísta decidió hacer su vida en Colombia, donde se registró el supuesto plagio. La una era quitarle la vida a Fernando y la otra era, como necesitaban callarlo de algún modo, traerlo a Ecuador, meterlo preso. Con el pasar de los días todo apuntaba al ex ministro del Interior José Serrano. Desde Estados Unidos Diego Vallejo, ex colaborador del anterior régimen, así lo sustentaba. Él manifestó que el presidente de la República le había ordenado que le traiga a Fernando Balda de Colombia a como dé lugar. Una vez receptadas varias versiones, el fiscal Paul Pérez decidió citar a Correa para que rinda su versión libre y voluntaria, lo que ocurrió a través de videoconferencia desde Bélgica. El señor expresidente lo que hizo en estos momentos es un homenaje a Poncio Pilatos. Se lavó las manos. El 18 de junio Correa fue vinculado en la investigación como autor del delito de secuestro. Al delito de plagio y delincuencia organizada el fiscal Pérez sumaba uno más, el de crimen de Estado. Fue un delito que ha sido cometido desde el Estado. Todo habría iniciado con la operación Guayacán para hacer vigilancia a temas políticos relacionados a Balda en Colombia. Pero luego pasó a ser Wilson, cuando Balda en redes sociales hablaba sobre la honra de Correa. Porque yo había publicado una denuncia a la que le titulé el caso Mameluco. En junio Pablo Romero fue detenido en España, sin que hasta la fecha haya podido ser extraditado. Los agentes Raúl Che y Diana F. pasaron a formar parte del programa de colaboración eficaz, ratificando la participación de Correa.
Pero ocurre que llevan esas grabaciones al laboratorio y no se entiende absolutamente nada. Para Julio Correa incumplió la medida cautelar de presentarse ante la autoridad competente ecuatoriana y lo hizo en el consulado de Ecuador en Bélgica. Surgió el pedido de prisión preventiva, notificándose de la alerta roja a Interpol. No me pueda presentar al juicio, en ausencia no me pueden juzgar, queda pendiente la causa hasta que prescriba, esos son 8 o 10 años, y con eso sacan a Correa del juego político. El 18 de julio culminó la instrucción fiscal de 120 días, con la toma de versiones a más de un centenar de personas, luego de 2 diferimientos del 7 de noviembre. Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, llamó a juicio a Correa, Pablo Romero y los agentes, Raúl Che y Diana F., por secuestro, dejando de lado la asociación ilícita. El excomandante de la Policía Nacional, Fausto Tamayo, en ese entonces director de inteligencia, como el agente Jorge Espinosa, fueron sobreseídos. Yo veo que la resolución, con todo el respeto a la jueza, es pobre, no fue motivada. En noviembre, la defensa de Correa presentó una apelación al llamamiento a juicio, misma que fue negada, puesto que en nuestro ordenamiento jurídico no se contempla la apelación al llamamiento a juicio. En diciembre, la Policía Internacional Interpol negó el pedido de detención contra Correa. El 2018 culmina quedando pendiente el juzgamiento abreviado para los agentes Raúl Che y Diana F. Correa y Pablo Romero podrían continuar como prófugos, ya que no podrán ser juzgados en ausencia. Pero como lo había anunciado Balda, cerró el año presentando una nueva denuncia en la Fiscalía contra Correa, esta vez por peculado, que tendría relación al secuestro. Héctor Runero, resumen 2018. En el 2018, Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación de la Presidencia, enfrentó un proceso penal por el delito de peculado. La justicia dictó medidas cautelares en su contra, pero él en el mes de octubre huyó del país, despojándose de su grillete electrónico. Actualmente es prófugo de la justicia y tiene difusión roja de Interpol para su búsqueda y captura. En el mes de febrero, la Fiscalía abrió una indagación previa en contra de Vinicio y Fernando Alvarado por el informe de la Unidad de Análisis Financiero que revela que los hermanos habrían efectuado operaciones monetarias inusuales por $4.600.000 cuando eran funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Está abierta una investigación. A Fernando Alvarado se lo investiga por el presunto delito de peculado basado en un informe de Contraloría sobre su gestión, cuando estaba al frente de la Secretaría de Comunicación SECON. En 2 convocatorias el exfuncionario no asistió, por lo que en agosto fue trasladado por la Fuerza Pública desde Manta a la Fiscalía General del Estado. Ahí rindió su versión dentro de las investigaciones por presuntas irregularidades en las contrataciones para la producción de los enlaces ciudadanos del gobierno anterior, que los perjuicios para el Estado serían por más de $250.000. Como ministro responsable penal, como se han comprometido recursos públicos, esto viene también con gruesas. En la audiencia de formulación de cargos, se abrió una instrucción fiscal contra el exfuncionario por presunto peculado y se dictó medidas cautelares como la prohibición de salida del país, presentarse periódicamente ante la justicia y el uso del grillete electrónico. 2 meses después, Alvarado huyó del país tras quitarse de su tobillo el dispositivo. En el país tenemos un segundo prófugo de la justicia. Tenemos la difusión azul de Interpol. El grillete fue abandonado en una quebrada de la Simón Bolívar en Quito. Luego de haberse quitado el dispositivo debía haber presentado una alerta. Eso no sucede. Días después, el ministro de Justicia encargado, Paul Granda, presentó su renuncia al cargo. Antes se reveló que el grillete electrónico emitió 245 alertas por pulsera quitada. Nunca fueron deportados a nadie. Nos engañaron. Desde la Presidencia de la República salieron las primeras acciones por la fuga del exfuncionario. Se restituyeron a toda la cadena de responsabilidad de rehabilitación social del exministerio de Justicia, incluyendo a los operadores de 911. Tras su fuga, Alvarado publicó un video desde la clandestinidad. Estoy asilado en un país que ha entendido que hay una persecución política en Ecuador. La jueza Silvia Sánchez dictó prisión preventiva contra el procesado, la prohibición de enajenar bienes e inmovilización de fondos. Se pretende imputar la calidad o la atribución de un delito donde no existe delito. Fernando Alvarado consta en la lista de los más buscados de Ecuador y con difusión roja de Interpol que permita su ubicación y detención. Roselena Vázquez, resumen 2018.
Alrededor de 500.000 ciudadanos venezolanos llegaron al Ecuador durante el 2018. La crisis que atraviesa ese país provocó que al menos el 7% de la población decida emigrar a otras naciones de América Latina. Uno de los mayores movimientos de población en masas que ha afrontado América Latina durante su historia. Así es calificado el flujo migratorio de venezolanos de los últimos años. Al parecer, desde el 2004, cerca de 2.3 millones de personas abandonaron ese país. Solo en Ecuador se contabilizan unos 500.000 migrantes, quienes en el transcurso de estos últimos 12 meses ingresaron de forma regular. El puente de Rumichaca, frontera colombo-ecuatoriana, lució por semanas abarrotado. En momentos difíciles, pues nos ha tocado difícil, y no solo aquí, sino en Colombia también. Hay muchas personas sufriendo, muchos niños aguantando frío, hambre. En septiembre, el flujo migratorio alcanzó alrededor de 5.000 ingresos diarios. A finales de ese mes, nuestro país anunció el decreto de emergencia humanitaria. Carchi, El Oro y Pichincha movilizaron varios recursos para afrontar la llegada de venezolanos. En la ciudad de Tulcán, sus representantes expresaban su preocupación por la situación. Tenemos vendedores ambulantes que a ratos, incluso hasta de mala forma, le piden la colaboración. En Quito, en cambio, se establecían improvisados campamentos cerca de las terminales terrestres. Llegaban personas que habían caminado por semanas, con suerte con centavos en sus bolsillos, casi ninguno con un rumbo definido. Un punto muy importante y un punto cardinal. ¿Para qué? Para los viajeros, que a diario recibimos. En tanto, la OEA en Washington debatía sobre la crisis migratoria. Varios fueron los cuestionamientos y exhortos al gobierno venezolano. Cuando los gobiernos desvían su objetivo de cuidar a los más pobres y necesitados, esa población busca mejores oportunidades fuera de su tierra. Ecuador decidió solicitar pasaporte. Desde este día sábado próximo, exigirá que todas las personas que entren al Ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte. Sin embargo, la decisión fue eliminada luego de que un juez aceptara el pedido de medidas cautelares propuesto por la Defensoría del Pueblo. Busquen soluciones pacíficas y estructurales que contribuyan a reducir los factores que causan la migración forzada en la región. Mientras la Policía Nacional iniciaba las investigaciones por la presunción de varios delitos originados en el campamento improvisado en el sector de Carcelén, ubicado al norte de Quito. Estaban obligando a prostituirse, les obligaban a cancelar ciertas sumas de dinero por estadía acá, entonces estaban inseguros. Actualmente se estima que a diario ingresan aproximadamente 1.200 venezolanos a Ecuador, pues la inestabilidad política, el desabastecimiento de productos básicos y la hiperinflación continúan siendo la característica del gobierno de Nicolás Maduro. Llegamos así al fin de este recorrido por el 2018, no sin antes agradecerles por su fiel sintonía. Es por ello que este 2019 renovamos nuestro compromiso de seguir informándolos de la manera más oportuna, siempre más cerca de usted. Buenas noches. RTS presentó Resumen 2018.